En este vídeo vamos a hablar de proporcionalidad numérica. En primer lugar, veremos una serie de conceptos previos, como la razón entre dos números. A continuación, veremos qué es la constante de proporcionalidad, veremos una propiedad de las proporciones, veremos cuándo las magnitudes son directa e inversamente proporcionales y finalmente veremos los pasos a seguir para la resolución general de problemas de proporcionalidad. Veamos ahora una serie de conceptos previos. Vamos a ver qué es la razón entre dos números. Si yo tengo dos números A y B, la razón entre esos dos números es el cociente A partido por B. Por ejemplo, si te piden que calcules la razón entre 10 y 2, el resultado es 10 partido por 2, que es igual a 5. Veamos más ejemplos. En una empresa hay 6 hombres por cada 4 mujeres contratadas. Para expresar en forma de razón la relación que hay entre el número de hombres y el de mujeres, tengo que escribir 6 partido por 4, es decir, que hay 6 hombres por cada 4 mujeres. Lo que tendremos es 1,5 hombres por cada mujer. Si lo queremos expresar al revés, es decir, si queremos expresar la relación que hay entre el número de mujeres y el de hombres, tenemos que escribir la razón entre esos dos números al revés. 4 partido por 6, que es igual a 0,66 mujeres por cada hombre que trabaja en esa empresa. Veamos ahora qué es una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. A partido por B es igual a C partido por D. En este caso, A y D son los extremos y B y C son los medios. Veamos si los números 2, 5, 8 y 20 forman o no una proporción. Escribimos la proporción 2 partido por 5 es igual a 8 partido por 20 y comprobamos que 2 partido por 5 es igual a 0,4. Por tanto, estos 4 números sí forman una proporción colocados de esta manera. Vamos a definir ahora qué es la constante de proporcionalidad de una proporción. Si yo tengo una proporción donde A partido por B es igual a C partido por D y eso es igual a E partido por F, el resultado de hacer esa operación es K, pues a esa K es lo que llamamos constante de proporcionalidad. Os recuerdo en el ejemplo anterior que daba 2 partido por 5 igual a 8 partido por 20 igual a 0,4, pues la constante de proporcionalidad es 0,4. Veamos ahora una propiedad muy importante de las proporciones. En una proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Es decir, A por D tiene que ser igual a B por C. Por ejemplo, en el caso anterior veíamos que 2 partido por 5 es igual a 8 partido por 20. Es decir, 2 por 20 tiene que ser igual a 5 por 8. Y efectivamente 40 es igual a 40. ¿Qué es la proporcionalidad directa? Si dos magnitudes son tales que a doble, triple, cuádruple cantidad de la primera le corresponde el doble, triple o cuádruple cantidad de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes son directamente proporcionales. Por ejemplo, si tenemos un saco de patatas, como en la tabla, y ese saco de patatas pesa 10 kilos, ¿cuánto pesarán dos sacos? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2. 2 sacos pesarán 20 kilos, 3 sacos pesarán 30 kilos. Si seguimos haciendo lo mismo, 26 sacos pesarán 260 kilos. Es importante que observes que 10 partido por 1 es igual a 20 partido por 2 es igual a 30 partido por 3
etc. Y todo eso es igual a 10. Por tanto, la razón es 10. Recuerda que la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes es directa si a más corresponde más y a menos corresponde menos. El otro caso es la proporcionalidad inversa, es decir, cuando al doble de una magnitud le corresponde la mitad de la segunda magnitud. Por ejemplo, 3 hombres necesitan 24 días para hacer una carretera. ¿Cuántos días emplearán 18 hombres para realizar la misma carretera? Lógicamente, este enunciado nos lleva a pensar que si hay más hombres trabajando, tendrán que emplear menos tiempo. Tal como se ve en la tabla, 3 hombres tardan 24 días, 6 hombres tardarán la mitad, 12, 9 hombres tardarán un tercio, 8, 18 hombres tardarán 6 veces menos, es decir, 4. Observa que 3 por 24 es igual que 6 por 12, es igual que 9 por 8 y todo ello es igual a 72. Recuerda, la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes es inversa si a más de la primera magnitud corresponde menos de la segunda o a menos de la primera magnitud corresponde más de la segunda. Veamos ahora la resolución de problemas de proporcionalidad. Para ello, siempre vamos a seguir 3 pasos. El primer paso, elaboraremos una tabla con los datos que nos proporciona el problema. El segundo paso, habrá que indicar el tipo de proporcionalidad entre las magnitudes, es decir, tendremos que decir si es directa o inversa. Una vez identificado el tipo de proporcionalidad, pasamos al tercer paso. Si es directa, se igualan las dos razones y si es inversa, se igualan una razón con la inversa de la otra. Veamos ahora algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el caso de Juan, que gana 240 euros en 3 horas. Entonces, ¿cuánto ganará si solo trabaja 2 horas? El primer paso es escribir la tabla. Es decir, en una columna ponemos las horas de trabajo de Juan y en la otra columna el dinero en euros que gana. El segundo paso, identificamos el tipo de proporcionalidad, que es directa, es decir, si Juan trabaja más horas, ganará más dinero. Por último, el tercer paso consiste en escribir nuestra proporción. Como es directa, igualamos las dos razones, es decir, 240 partido por 3 tiene que ser igual a x partido por 2. Despejando esta ecuación, obtenemos que 240 por 2 es igual a 3 por x. Y despejando la x obtenemos que 240 por 2 partido por 3 es igual a 160 euros. Es decir, Juan ganará 160 euros si solo trabaja 2 horas. Menos horas, menos dinero. Proporcionalidad directa. En el siguiente ejemplo, un ganadero tiene comida suficiente para alimentar 220 gallinas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de comida a 450 gallinas? Pues siguiendo los pasos, el primer paso es escribir nuestra tabla. El segundo paso es identificar el tipo de proporcionalidad. En este caso es proporcionalidad inversa. A más gallinas, menos tiempo le durará la comida al ganadero. Y el tercer paso, como es una proporcionalidad inversa, igualamos una razón y la inversa de la otra. Es decir, 220 partido entre 450 tiene que ser igual a x partido por 45. Despejando de ahí nuestra x, tenemos que 220 por 45 partido por 450 es igual a 22. Es decir, con 450 gallinas le durará la comida solo 22 días, menos tiempo que si tuviera menos gallinas. Recuerda, en este vídeo hemos aprendido lo que es la constante de proporcionalidad. Hemos descubierto una propiedad de las proporciones, es decir, que A por D es igual a B por C.
Y además hemos aprendido a resolver problemas de magnitudes directa e inversamente proporcionales.